Con el Señor vamos a buscar en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Señor, te damos gracias. En esta noche nos humillamos delante de ti. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Permitirnos alabarte y presentarnos delante de ti, Padre eterno. Gracias por tus misericordias que nos sostienen, Santo de Israel. Hoy te pedimos que nos hables con tu verdad y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Este es el mensaje profético que el Señor envió a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor, y ustedes preguntan: ¿cómo sabemos que nos has amado? El Señor dice: ustedes saben que Esaú y Jacob eran hermanos y que, sin embargo, amé a Jacob y odié a Esaú. Destruí las montañas de Esaú y entregué sus tierras a los chacales del desierto. Bueno, aquí encontramos esta parte introductoria de el profeta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, como sabemos, el libro que cierra todo este grupo de libros que conocemos como Antiguo Testamento. Es un libro, pues, bien interesante porque desde que empieza, comienza a presentarle a Israel unas situaciones, unos reproches y unas disputas que tiene contra Israel. Es decir, no se toma tiempo para hacer protocolos ni estar diciendo, por ejemplo, temas que puedan localizar más fácilmente el texto o localizar este libro, en el tiempo de uno u otro rey o en el tiempo de uno u otro acontecimiento, sino que se arroja directamente a hablar acerca de esas disputas que tiene contra Israel. Ahora, el hecho de que pues no haya una referencia clara, al tiempo en el que Malaquías profetizó, no significa que sea imposible del todo localizarlo. Se entiende que Malaquías está dando sus profecías en tiempos ya del templo reconstruido, o sea que ha pasado todo esto de Zorobabel, Josué, hijo de Josadac, que estuvimos viendo, todo lo que tiene que ver con el profeta Zacarías y Ageo, ya ha acontecido. Y encontramos a un Israel, con muchas cosas ya constituidas, entre ellas, por ejemplo, la casa de Jehová. Entonces, una expresión que va a estar presente un par de veces a lo largo del libro. La casa de Jehová. ¿A qué se refiere? Pues puntualmente se refiere al templo ya reconstruido con su funcionamiento, con sus leyes, con sus rituales, y todo eso, siendo como base de una condición o una espiritualidad del pueblo de Israel. De tal manera que esa es una de las cosas que están constituidas, ¿sí? También se entiende y se percibe que ya es un pueblo que en este momento está libre, en la tierra, tan libre como para, por ejemplo, tener determinación y hacer cierto juicio autónomo, sobre las cosas que dentro del pueblo pasaban. Entonces, esto permite localizar a Malaquías más o menos casi un siglo después del profeta Ageo. Es decir, podemos pensar 85, 90 años después del profeta Ageo. Esto es de importancia porque usted ya va a darse cuenta que algunas profecías
condicionales que Dios dio a través de Ageo y Zacarías no encontrarían la manera de cumplirse del todo, profecías buenas, promesas, digamos, estímulos que Dios el Señor les entregó a su pueblo, no encontraron la forma de, digamos, completarse o llegar a su máximo cumplimiento. ¿Por qué? No porque la palabra de Dios fallara, sino porque esas profecías, algunas de Zacarías y algunas de las de Ageo, son profecías condicionales. O sea, si vosotros hacéis, si vosotros andáis en mis caminos, si vosotros sois fieles, si vosotros, haces esto o aquello, entonces yo traeré, entonces yo haré. Entonces eso es una buena parte de las profecías de Ageo y Zacarías, es decir, profecías condicionales. En Malaquías vemos como que la cosa no está como Dios quisiera, digamos. El Señor cumplió con que el templo se terminara, cumplió con eso, con que el pueblo de la diáspora volviera a su tierra y que fuera protegido contra amenazas fuertes, porque pues evidentemente no dejaron de estar presentes amenazas fuertes. Pero a pesar de que el Señor cumplió, digamos, había una, podemos decirlo, deficiencia en la condición espiritual que no había logrado, digamos, ser saneada, ¿sí? Ahora, este punto es importante porque ese pueblo, digamos que no era el que brillaba por ser el más malo, por decirlo así, el más difícil, pero tampoco estaba completo, ¿sí? Pero pasaba algo interesante y es algo que uno cuando lo lee este libro se da cuenta, y es como que ellos no son conscientes de aquellas cosas en la parte espiritual que están mal. Eso es algo presente en el libro, ¿sí? Que se ve de forma muy recurrente, ¿sí? Tal es la situación que Dios tiene que presentar 6 disputas muy puntuales. Entonces en el libro de Malaquías se presentan 6 razones de la disputa de Dios con ese pueblo, 6 puntualmente, como para que, digamos, no quede nada sin decirse, nada sin tocarse, nada sin tratarse, ¿sí? Obviamente cada una de ellas es profunda, contiene pues como un conjunto de alegatos de Dios contra su pueblo, pero con los que pretende demostrar una situación, digamos, un poco deficiente, digámoslo así, de la condición espiritual. Es decir, que el pueblo no estaba totalmente marchando mal, pero tampoco estaba como ellos creían, digámoslo así. Y que habían unas consecuencias que estaban ahí manifestándose, que eran una evidencia de algunas cosas que estaban siendo mal manejadas, ¿sí? Entonces, de eso se trata Malaquías. Dios usa Malaquías para hablarle a una generación que no sabe dónde es que está perdido, no sabe o no puede, digamos, ver su condición y decir, esto no está bien. Le habla a una generación, digamos, que no se encuentra reproche a sí misma, ¿sí? Y al final, pues con 6 disputas se da cuenta o le trata de mostrar a esa generación que hay muchas cosas que están muy mal, y son cosas que, por ejemplo, es interesante porque no hablamos en las 6 disputas, no se habla casi de idolatría, ¿no? Por ejemplo, como en otras generaciones donde era, digamos, el reproche fundamental o la disputa fundamental con el pueblo. No, tampoco, bueno, es decir, se muestra un pueblo no tan comprometido con el Señor, pero ahí como podríamos traer un término nuevo testamentario, digámoslo así, sería algo así como la tibieza, ¿sí? Eso es lo que más o menos se ve en esa generación. Y un poco de ceguera espiritual. Eso es importante porque, claro, ¿en qué se confiaba esta generación en cierto aspecto? Pues ahí está la casa de Dios funcionando, ahí está el sacerdocio funcionando, ya hubo restauración. Pues hombre, ya se puede decir que algunas cosas están mejor de lo que estaban hace un tiempo, ¿no? En nuestros antepasados, unas décadas atrás, ¿no? Cuando no se sabía si íbamos a tener templo, por ejemplo, no se sabía si íbamos a tener soberanía. Y todo esto es importante, porque nos muestra un pueblo en cierto aspecto libre de un estrés que antes sí había, también
un pueblo en cierto aspecto reposado. Yo sé que estas cosas que estoy así disponiendo como contexto pueden parecer que no tienen mayor provecho en lo que voy a comentar, pero es muy importante y usted puede de alguna manera verse reflejado en algo de eso que estoy comentando, ¿sí? Insisto, ¿de qué se trata? Era un pueblo algo reposado, algo con una sensación como de que pues, las cosas están bien, tenemos el culto, tenemos el templo, entonces pues bueno, las cosas no, o sea, no encontramos que haya algo mal realmente. Y por eso es que usted va a ver que en todo el libro de Malaquías el Señor les hace una declaración, una demanda o un alegato y les dice, y ustedes dicen que no. Leámoslo. Yo os he amado, dice, mire, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Entonces, se entiende que a todo lo que el Señor les decía, yo los he amado. Ellos decían, ¿tú nos has amado? A ver, dinos, no lo vemos con tanta claridad. A ver, muéstranos por qué, ¿sí? Entonces, y así son todas, las 6 disputas es, vosotros me habéis robado y decís, ¿de qué manera te hemos robado? Entonces, nos muestra a esa típica persona, ojalá nosotros no seamos de esos, de los que, digamos, le causa sorpresa el reproche que Dios le hace. ¿Estamos de acuerdo? Le causa sorpresa, es como quien dice, hombre, yo no esperaba esto, ¿sí? Ahora, si vamos a ser prácticos, honestos, para ir entrando y cortando como se debe el asunto, es que la verdad es que a la gente le toma por sorpresa que Dios le reproche las cosas, ¿sí? Y en ese sentido, este libro de Malaquías es supremamente importante porque nos deja ver deficiencias en la parte espiritual que normalmente se descuidan. Y por eso es que creo y siento de parte del Señor que si el Señor permite, haré un estudio renglón a renglón de Malaquías y lo terminaremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un libro, créame que no tiene desperdicio, es corto, ¿sí? Pero es supremamente sustancioso. Hombre, que los libros de la Biblia ninguno tiene desperdicio, pero sí hay que admitir, por ejemplo, que hay unos libros grandísimos, que en algunos momentos, por ejemplo, se comentan genealogías que uno pues no es que esté muy en capacidades de entender, entonces, pero este sí es práctico y directo, ¿sí? Entonces, pero renglón a renglón es impresionante. La gente de esta generación pues no es muy diferente a la gente de otras generaciones que tienen un sistema espiritual, entre comillas, funcionando, un estándar de moral autosatisfactorio, las cosas medianamente bien, digámoslo así, ¿sí? Estamos, y viven en un cierto confort, tranquilidad, algo así. ¿Y qué le pasa a esa gente, a esas generaciones, a esas personas, a ese tipo de gente? ¿Sí? Que es predominante en todas las generaciones, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué le pasa? Que le toma por sorpresa lo que Dios le reclama, ¿sí? Le toma como quien dice, como, a ver, tienes que explicarme porque yo no entiendo eso. El Evangelio, por ejemplo, nosotros lo hemos presentado muchas veces y ustedes saben, mucha gente le va a tomar por sorpresa que Dios le diga que es pecador, ¿sí? Siendo que la Biblia dice que no hay hombre que no peque, ¿sí? Que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Y la gente dice, pero a ver, quiero entender cómo es que pasa eso. Malaquías en cierto aspecto desglosa un poco y va un poco a la parte más práctica para tratar de explicar algunas de las deficiencias, ¿sí? Mire que el Evangelio pretende convencer al hombre de que Dios tiene una disputa con él, ¿sí? Que obviamente no es solo una, podríamos decir que mínimo son 6, pues para ya irnos metiendo dentro de los márgenes de Malaquías. Mínimo son 6. Presenta una disputa del hombre y hay gente que es muy difícil, y en general todos en cierto aspecto lo somos, unos más que otros, ¿sí? De convencer de que hemos pecado, porque el que dice que no ha pecado hace a Dios ¿qué? Mentiroso, ustedes ya lo saben, estamos de acuerdo. Entonces, pero toma esfuerzo y podríamos decir repetición, convencer al hombre que vea, ¿sí? No es cosa fácil, la gente no se percibe así, bueno, en fin, pero es lo mismo, es decir,
Si Dios habla y dice algo, Él puede sostener lo que ha dicho. Si Él ha dicho que nosotros hemos pecado, Él puede dar razón de cuándo, de cómo, de qué manera lo hemos hecho. Toma tiempo a veces que la gente se dé cuenta, pero se puede llegar a eso, se puede llegar a darse cuenta lo pecador que se es, ¿no? A pesar de no necesariamente tener mala conciencia de lo que se hace, porque por ejemplo, viene a mi mente pues fallecido Charlie Kirk, del cual pues se ha hablado tanto en este tiempo, ¿no? Y él decía, yo soy un pecador, ¿sí? Yo soy una persona que necesito la redención de Cristo, ¿sí? De Jesucristo. Y llama la atención porque digamos que no es una persona que esté perdida, por ejemplo, en los vicios, ni siquiera en ideologías, digámoslo así, impías, ¿no? Era una persona que se congregaba, que oraba, que tenía una vida que giraba en torno a las verdades de la palabra y bueno, tenía un rol, ¿sí? Que era activista político y todo esto, y bueno, está bien, eso fue lo que él sintió hacer y hizo y tuvo un gran éxito y un gran eco, la verdad, hay que decirlo, pero es interesante porque sin dudar respondía ante la situación de él diciendo yo soy un pecador, ¿sí? Y no hace falta que yo les diga en qué aspecto, eso está entre Dios y yo, ¿estamos de acuerdo? Eso está entre Dios y yo. Entonces, algo así es como lo que se quiere, digamos, ¿sí? Algo así. Pero si hiciera falta, el Señor va a ir desglosando disputa a disputa, alegato tras alegato, y con su Espíritu Santo nos va a ir convenciendo con el tiempo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que hace la diferencia entre una persona discípula, creyente, edificada y otra que no lo es. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace la diferencia. A veces tomará tiempo, a veces no tanto, porque nuestros errores y nuestras fallas podemos ser más honestos en reconocerlas. Mire, entonces el primero, digamos, la primera, podríamos decir, disputa que Dios tiene con Israel es que no ha agradecido el trato especial que le ha dado. Si el Señor se presentara esto de forma más práctica y cotidiana, diría, yo te he amado de forma especial y tú no te percibes así, no te reconoces, no agradeces esa condición, ¿sí? Israel, pues uno lee las páginas de la Escritura y se da cuenta que fue de un trato de Dios muy especial, muy considerado, muy protector, muy paciente, ¿sí? Hay pasajes como, y nosotros los cantamos, por ejemplo, pero tú, Israel, siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una palabra muy bonita, muy cargada de amor hacia al pueblo de Dios. Con todo, Israel en algunos momentos, digamos, y este es uno de ellos, perdía de vista por completo el trato especial que Dios le había dado. Y ahí arranca la primera disputa, porque desde ahí ya está mal la cosa. Es decir, desde el momento en que una persona o la misma creación no siente el amor de Dios en el trato de Dios, no se siente especial, podría estar siendo ciego espiritualmente, no percibiendo lo que Dios ha desplegado, lo que Dios ha puesto en marcha. Ahora, digamos que esto, en el caso de Israel, pues, hombre, la historia nacional daba cuenta de Dios y de su amor y de su consideración al escogerlo, la propia historia nacional. O sea que aquí, digamos, el reproche es muy razonable, diría yo. Esa es la palabra, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que se van a olvidar de todo lo que hemos pasado, digamos? De todo el trato que les he dado, del amor que les he dado, ¿sí? La condición especial que les he dado. Y ese era el primer reproche de Dios con ese Israel posexílico que se volvió a constituir, se volvió a reunir y volvió a recuperar todo eso que dijimos, la soberanía, el templo y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es eso? Que no se van a dar cuenta.
¿sí? Hoy, pues, la cosa es la siguiente. Nosotros no podemos, por ejemplo, dejar de ver algo que es evidente, y es que nosotros somos privilegiados entre la gente de nuestra ciudad, de nuestra familia, pues no todos han tenido las condiciones de Dios para que la misma gracia de Dios nos permita estar en estos espacios. Ahora usted dice, pero ¿qué de privilegio tiene estos espacios? Pues todo el privilegio, ¿estamos de acuerdo? Porque esa es una condición que es el trato de Dios amoroso con nosotros, es decir, Él nos ha dirigido a nosotros el Evangelio por medio de los ministerios, ¿sí? Nos ha sido enfático con sus palabras, nos ha llevado a comprender ciertas cosas. Ahí se está operando el amor de Dios. No a todos, no con todos pasa lo mismo, y sobre eso no vamos a discutir, porque alguno dirá, pero ¿por qué Dios funciona así? Eso, hombre, hay que pararse delante de la Biblia con el criterio de que no todo se puede explicar, ¿sí? Yo no sé por qué, pero Él dice que tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, y ahí hay un rasgo especial del amor de Dios. No ver eso es un error, ¿estamos de acuerdo? No ver eso es un error. Ahora, eso no hace a Dios injusto de ninguna manera. Él tiene un concepto de justicia, por supuesto, mucho más integral y completo que cualquiera de nosotros. Pero lo cierto es que el pueblo de Israel no se sentía amado, no se sentía como ese especial tesoro que el Señor profetizó en algún punto, y también en Malaquías lo llega a mencionar hacia la parte final del libro. No se sentía así. De hecho, mire, dice, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? En otras palabras, ¿cómo sabemos que nos has amado? ¿Sí? Porque eso es un tema de afinar la visión, ¿sí? ¿Cómo sabemos que nos has amado? Eso es un tema de afinar la visión, ¿sí? A veces, por ejemplo, la gente no se da cuenta, por ejemplo, del amor que otros tienen por uno, el cuidado, la preocupación. Por ejemplo, no saben interpretar a veces la preocupación de los padres por uno, porque no tienen una visión afinada, madura, objetiva. ¿Sí? Ellos son su centro, y entonces los afanes de cuidarlo de otros se interpretan como fastidiosos o pesados, pero es amor. Es decir, la gente se equivoca incluso con los otros, con las otras personas. Se equivoca aquel hombre, por ejemplo, que no sabe interpretar el amor de su mujer en su, digamos, esfuerzo de cuidarlo, de protegerlo, en su lealtad, porque hay lealtad en el amor de una mujer hacia un hombre, de una pareja de casados, y también de un hombre hacia una mujer. A veces las mujeres, por ejemplo, no saben interpretar el amor que hay de su esposo hacia ellas en proveer, en ser fiel, ¿sí? Y en muchos otros aspectos. Es decir, es una visión errónea, nublada, muestra algo de confusión, algo de estupor, algo y quizá bastante ceguera espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Para que uno comience, mire, una de las cosas que un convertido agradece es el amor de Dios sobre su vida. Y para que uno entienda eso, tiene que el Señor hacer una obra de descubrimiento de eso, o sea, mostrárselo, como quien dice, yo te voy a mostrar de qué manera es que te he amado. Te lo voy a mostrar, ven. Y nos comienza a mostrar con su palabra la forma en que Él nos ha amado, ¿sí? Por eso un verdadero cristiano está convencido y agradeciendo el amor de Dios sobre su vida, ¿sí? Puede caer en momentos en los que se le pierda de vista eso, es un error. Ahí toca recalibrarle la visión, ¿sí? No te equivoques, por ejemplo, a veces el Señor le tiene que decir a uno, no te equivoques, tú no eres ninguna brillantez, ni yo te escogí por ser el más fuerte, ni te escogí por ser el más hábil, ni el más competente, eras uno entre muchos, y mi corazón se inclinó por ti. Así de personal tiene que volverse la cosa, ¿sí? Y mire que yo, pues ustedes saben, quienes me conocen y vienen aquí a la iglesia así, saben que yo de romántico así no es que me destaque, ¿no? Es que sea un tipo que vive, no, pues todo así viéndolo romántico, no. Pero así de personales, es decir, yo me incliné por ti. El Señor quiere que entendamos eso, que se inclinó por nosotros
a extendernos una verdad, una escalera de conocimiento para alcanzar la salvación, para escapar de la ira. Esto es tremendo, hasta ahí puedo yo llegar. Es decir, mucha gente se le predica y no reacciona, por ejemplo. Otros no se les predica y es algo difícil de explicar, pero bueno, pues eso pasa. Y entonces uno no puede estar aquí creyendo que es una cosa común y corriente. Porque si usted está aquí pensando eso, pues el rato menos pensado se desarraiga y no sabe en qué momento fue que pasó. ¿Estamos de acuerdo? Porque para usted esto es un tema común y corriente. Pero conforme el Evangelio y la palabra de Dios va alumbrando nuestra mente, uno va adquiriendo más certeza, conocimiento, perspectiva del amor de Dios. Uno se siente mirado y tratado con un trato muy, muy especial. Así debe sentirse el salvo, el creyente, el que ha sido acercado a la verdad de la palabra de Dios para salvación, ¿sí? Por eso dice que Él es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, ¿sí? Yo tengo que verme así. Ahora, ¿que hay casos más privilegiados? Sí. Por ejemplo, Israel es más privilegiado. O sea, imagínense que en Zacarías hay una expresión que dice: el que os toca, toca la niña de mi ojo. Así dice en Zacarías. Ahora nada más en Salem estuvimos estudiando eso. El que os toca, toca la niña de mi ojo. Uno dice, pero qué especial cuidado tiene Dios de su pueblo Israel. Sí, así de especial era, ¿sí? O digamos, sigue siendo. Ahora pues usted sabe todo lo que se habla, todo lo que se dice de Israel. Con Israel hay que coger las cosas suaves, es decir, uno no ni es juez de ellos, ni tampoco es quien los va a absolver. Dios es su juez, ¿sí? Pero que son un pueblo especial para Dios, lo son, y que han tenido un rol para la humanidad, lo han tenido, y eso es suficiente para que la Iglesia, los evangélicos cristianos, tomemos una posición frente a Israel, de procurarles la bendición, de orar por ellos, de entender su rol, de entender su participación en los propósitos de Dios y no más, y orar por su bendición y estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pues no sé, obviamente aquí de pronto esto no pase, pero pues aquí banderas pro Palestina no. Y hay que decirlo, pues, ¿no? Porque cualquiera dice, vale, es que somos libres para pensar y que el genocidio y todo eso. No, tómatelo con calma, que primero tú y yo no sabemos mucho, ¿sí? Pero creo que podemos llegar a saber lo suficiente para entender que esas cosas que están pasando, pues a Israel no le queda otra sino defenderse, pues de una forma, ¿no? Y sabemos que, y discernimos con el discernimiento de espíritus, discernimos las causas que mueven todas estas protestas contra Israel y deseos de aniquilación que están presentes en los grupos extremistas que los han atacado, los siguen atacando, y además de eso en la gente, en las naciones, en las élites de las naciones, en los gobiernos y todo eso. ¿Y por qué se portan así? ¿Sí? Es decir, para Dios sigue siendo un pueblo muy especial, un pueblo que, hombre, no ha estado ni lejos de ser perfecto, ni cerca, perdón, de ser perfecto, pero que sigue siendo un eje, digamos, del amor de Dios, donde ha volcado su atención, donde les ha tratado con especialidad. Eso en parte tiene que ver con ese primer patriarca, digamos, Abraham, luego Isaac y luego Jacob. En el caso de este último, Jacob, vemos que él amó ese legado, esa conexión. Esaú no lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ahora, pero en nuestro caso, es decir, algo que pasa muy comúnmente es que uno cree que Dios a uno es que le debe, ¿sí? Así es, ¿sí? Uno cree que tiene derecho a estar fruncido, mal geniado, frustrado, de estar pidiendo, a veces, por eso dice pedís y no recibís, porque pedís mal, ¿estamos de acuerdo? No se siente, no se percibe el amor, no entendemos que Dios nos sufre a nosotros. Sí, eso es algo que yo, pues bendito sea el Señor, sí he entendido, y le he dicho, Señor, gracias por sufrir mis tiempos, mis momentos en los que no he entendido, en los que he estado ahí dando unos pasos torpes, de insensato, ¿sí?
Nada más en estos días el Señor ponía a orar, en mi propio caso, decía, tú has escogido a lo que no es para avergonzar a lo que es. Y era como una convicción dentro de mí, que con una panorámica de mi vida y comparativa con mi contexto, me daba cuenta yo que el Señor me había escogido. Obviamente no soy el único, no soy el titular de ese, digamos, de ese propósito, pero soy parte, me ha escogido y no soy. Pero con lo que no es, Él avergüenza lo que es. Y a mí me llenaba, es decir, es como que el Señor me hace me lleva a ese pensamiento, es decir, a convencerme de lo rodeado que estoy del amor y del cuidado de parte de Dios. Sí, es que, por ejemplo, yo he tenido el privilegio de estar en el Evangelio, de haber nacido de nuevo. O sea, esa es la perspectiva que debo tener de mí. Yo no, por ejemplo, no puedo ser el cristiano que se siente desdichado por no tener lo que otros tienen. ¿Sí? Sí. Yo no me puedo sentir así. ¿Sí? O sentirme reivindicado porque otros importantes me apoyan con su visión, digamos, cristiana. Porque, por ejemplo, hay gente que se alegra demasiado porque una celebridad se convierta. ¿Sí? Como que eso significara que entonces la celebridad se convirtió, llámese como se llame, aunque eso habrá que ver si se convirtió de verdad, pero digamos que sí. Y entonces yo me siento satisfecho, como quien dice, mire, tal persona de tal apellido, de tal ámbito, de tal esfera se convirtió, y eso a mí me hace sentir especial. Nosotros somos especiales, así la élite de este mundo le dé la espalda a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Así los únicos que estemos aquí, seamos pobres quizá, seamos débiles y no seamos, pues que para entrar en coherencia con lo que venía yo planteando, ¿estamos de acuerdo? No, ¿sí? Que por ahí sale uno que dijo que ahora es cristiano y que una cosa y que la Biblia, y entonces yo me siento como reivindicado, como confortado, me siento arropado y acompañado. No, yo soy bendecido, así mi familia no crea y así otros no crean. Y si otros creen, pues bien, pero mi condición de privilegio es mayor a la de los que están encumbrados, a los que están logrados en este mundo. Eso también es importante de ver, porque entonces a veces se dice, no, nosotros somos los desdichados cristianos y todo eso, pero hay gente en este mundo que lo ha logrado todo, tiene esto, tiene aquello, no es una perspectiva correcta. Estaríamos actuando como este pueblo en la que la primera disputa es como quien dice, muéstranos cómo, o sea, cómo sabemos que nos has amado. Y el Señor habla, mire. Ahora, ¿cómo les dice a ellos? Pero esto tiene mucho que ver con nosotros también. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? O sea, iguales, digámoslo así. Estos eran más que hermanos porque nacieron a la par, pues. ¿Sí? Por poquito y sacan la cabeza juntos, estos dos. Lo que pasa es que ahí hubo una pelea desde el vientre, ¿no? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Amé no significa... no debemos darle el sentido, por ejemplo, porque más abajo dice y aborrecí. No es un sentido, digamos, inmoral, no. Es un sentido de escoger, ¿sí? Inclinarse por. Eso es. Y dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Sí? Y convertí sus montes en desolación. O sea, hay una preferencia de Dios, obviamente. Yo no puedo ponerme de juez de Dios en ese sentido. Sencillo, Él así lo quiso. Él hizo una decisión, se inclinó por Jacob y le entregó, digamos, el legado, el propósito. ¿Sí? Se lo entregó. Mire, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y esto es importante porque se entiende que la forma en que Dios amó en los tiempos de Malaquías, hablemos de los tiempos de Malaquías, pero esto tiene su aplicación en cada temporada de Israel. La forma en que Dios amó es que impidió el resurgimiento de Edom, o sea, Esaú, el cual le podía causar mucho daño a Israel, y más en su etapa de recomposición.
el Señor impidió. Esto a mí me habla, por ejemplo, de muchas veces uno no agradece porque no se da cuenta que ha sido protegido. Uno, por ejemplo, a veces no agradece que una enfermedad no lo supere a uno. ¿Estamos de acuerdo? O que una infección. Mire, hay que ponerse un poquito honesto en este sentido, y es que las formas en las que el ser humano se expone y corre peligros son muchísimas, ¿sí? Infecciones que no vemos, enfermedades que están ahí, células que tienen un potencial de hacernos daño y todo eso. Y el hecho de que eso se mantenga en cierto orden, hay que decirlo, ¿sí? Pues al final depende de Dios. Sí, así, ¿sí? No va a depender tanto de mis hábitos, ¿sí? Pues hombre, en términos generales puede ser que algo tengan que ver, pero nunca tan decisivamente como lo otro. Por ejemplo, al apóstol Pablo lo picó una serpiente y todos esperaban que cayera muerto y no cayó muerto en la isla de Malta, ustedes recuerdan, ¿sí? Entonces, el Señor tiene ese potencial. Es decir, si el Señor te quiere proteger y te quiere vivo y te quiere guardado, ¿sí?, su protección va a ser gala en muchos momentos. Algunas veces la verás, otras veces ni cuenta te darás, pero su mano estará allí. ¿Estamos de acuerdo? Algunas veces se verá. Cuando digo que hace gala, es cuando uno se da cuenta de la protección del Señor, es como que se exhibe delante de nuestros ojos la capacidad protectora que Dios tiene, ¿sí? Algunos desde chiquitos, yo recuerdo en mi infancia mucha protección del Señor, a lo largo de las épocas, protección del Señor. Algunas veces era elocuente, o sea, casi que gritada: yo estuve aquí y te guardé y no te diste cuenta, y luego sí te lo mostré, ¿sí? Quiero que noten eso, porque estoy tratando de esbozar posibilidades con las cuales el Señor nos muestra su amor, ¿sí? Nos muestra su inclinación por nosotros. Ahora, el primer paso para una espiritualidad que marche bien y efectiva es superar el problema de la primera disputa. Si uno está, perdónenme la palabra, jetón, desconectado, sintiéndose que no hay nada especial conmigo, que a otros les está yendo mucho mejor y que yo quiero lo que este tiene, yo quiero lo que este otro tiene, yo quiero este pasaporte, yo quiero esta experiencia, yo quiero esto, ahí estamos mal, ¿estamos de acuerdo? Yo quiero estar en este otro ministerio, yo quiero tener esta atención, yo quiero tener esta visibilidad, ahí ya vamos mal, ¿sí? O sea, el primer peldaño, digamos, para una marcha, digámoslo así, mejor a nivel espiritual es, y no tenga duda de eso, superar el problema de la primera disputa de Dios con este pueblo, de Dios a través de Malaquías con Israel. Y es esa, el desagradecimiento. O sea, este pueblo no entiende la forma, la escogencia. Uno tiene, por ejemplo, que pasar a esa condición, a reconocer y agradecer que Dios lo ha escogido a uno para salvación en términos generales y colectivos, y ya más específicamente para cada cosa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo que ser sensato y agradecer, y siempre me resulta muy útil estármelo recordando, y el Espíritu Santo me lo recuerda, este privilegio. Es una condición supremamente privilegiada la que el Señor me ha dado. Ahora usted dice, pero ¿para qué nos sirve que usted diga eso de usted mismo? Porque les voy a decir algo. La única forma de que el Señor le pueda honrar más es de que usted sepa dónde y de qué manera puede ser honrado. Un ministerio es una honra, ¿estamos de acuerdo? Una delegación es una honra. ¿Sí? Una responsabilidad en el Señor es una honra. Si no, usted se va a sentir honrado de que el mundo lo aplauda y de que logre los títulos y de que lo asciendan en el trabajo, o de que usted, digamos, sea
validado por la sociedad o validado por los amigos o validado por las corrientes de este mundo. Usted se sienta que está en la moda o en la corriente o en así, de eso se va a sentir usted contento, pero usted no va a ver dónde está el privilegio. Y para algunos de ustedes, mis hermanos, pues se los dejo saber, ¿no? Para quien tenga oídos, ustedes deben pedirle al Señor estar más cerca de Él, experimentar más esa cercanía. Por ejemplo, hay que decirle: Señor, yo quiero ser parte, yo quiero tener lugar, ¿sí? No quiero ser un simple, digámoslo así, entusiasta o simpatizante. Yo no quiero que el mundo me aplaude, yo quiero estar cerca de ti, ¿sí? Si eso, a veces uno se lo da el Señor sin haberlo pedido, yo soy consciente de eso, ¿sí? Pero en otros casos, el Señor se lo da a quien lo ha buscado y a quien ha dado una batalla por ello, ¿sí? A quien ha estado poniéndose, a disposición del Señor. Si uno no considera bendición eso, está en un problema. Y entonces, en cambio, va a considerar bendición cuando, insisto, le aplaudan afuera, lo validen las corrientes de este mundo. Ahí estamos mal. ¿Sí? Ustedes están algunos en el colegio, en la universidad, en los trabajos, en todo esto. Si su visión de los privilegios de la vida no se transforma y usted considera valioso, ¿sí?, estar, por ejemplo, participando de la mesa del Señor, que es este momento, uno de ellos, las cosas están mal. O sea, están muy, muy mal. ¿Cómo queremos, de ahí en más, cómo queremos pedir una buena marcha espiritual? Por eso el Señor empieza con esto. Porque el hecho de que Israel, por ejemplo, no se sintiera especial, entonces ya hacía que miraran a los persas, más adelante miraran a los griegos y se diluyeran entre sus características. Ahora, en nosotros, por ejemplo, gentiles, pues hombre, es difícil destacar las diferencias, pero en el pueblo de Dios no. Miren esto, por ahí en el periodo intertestamentario, desde Malaquías hasta el primer evangelio, la aparición de Juan el Bautista, hubo una fuerte propagación de la cultura helenística en Oriente, ¿sí? ¿Por qué se dio eso? Pues sencillo, por Alejandro Magno, ¿estamos de acuerdo? Este príncipe importante profetizado por Daniel, que hizo unas campañas exitosísimas y todo eso, y obviamente su cultura fue permeando y digamos, regándose a lo largo de los lugares donde ocupó. Y según los registros y pues fuentes documentales del periodo intertestamentario, fue el momento en el que la palabra gimnasio apareció, mire qué interesante, y llegó hasta Jerusalén. Y en Jerusalén se estableció un gimnasio, ¿sí?, donde la gente iba pues a hacer sus deportes y todo eso, pero era un tema tan novedoso y tan, digamos, atrapante que los de Jerusalén, digamos, que quedaron como amarrados al tema. Hoy en día, por ejemplo, ya eso pues obviamente la forma, el gimnasio como se conoce de aquellos tiempos es diferente al de hoy, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir? Es decir, era como que el pueblo de Israel no se consideraba diferente y consciente de la necesidad de guardar su identidad frente a una cultura pujante. En su caso, Grecia fue uno de los primeros, más adelante Roma se impondría, ¿sí? Pero eso pasaba. Y era un problema que radicaba en esto, es decir, yo no me siento especial, no me siento diferente, ¿sí? No me siento diferente. A mí por lo menos, sí, yo se los he confesado varias veces, el ambiente del gimnasio me resulta un poco, por decirlo de la manera más decorosa, digámoslo así, fastidioso, ¿sí? A pesar de que me encanta el deporte y yo soy deportista toda la vida, ¿sí? Pero no, entonces yo siempre le dije al Señor, yo quiero es eso, yo quiero que tú me des un espacio para yo pueda hacer mis deportes y todo eso. Porque a mí me parece que el ambiente del gimnasio promueve,
hombre, o sea, usted puede ir recién oradito, ¿sí? Recién ayunadito, digamos, ¿no? Todo así, pero promueve egos, promueve vanidad, promueve altivez y promueve mucho de la parte sexual. Y así es, ¿eh? Así es. Ahora, cualquiera dice, ya ve, yo pues es que no voy, por eso es que me dejo engordar. Tampoco, si estamos de acuerdo, o sea, hay que ir en los equilibrios y todo esto, pero lo cierto es que uno debe, o sea, Israel le daba mucho trabajo esa parte, es decir, como identificarse o percibirse, digamos, especial, ¿sí? Sino que salía una novedad por ahí y van detrás de eso. El gimnasio, vamos para allá, que una cosa, vamos para allá. Y a veces el cristiano más, pues porque el cristiano nace en un contexto atrapante y que esculpe la parte ideológica de la persona, el carácter. El carácter nuestro es esculpido en gran medida por nuestra cultura, por los medios de comunicación, por lo que la gente hace. Entonces, apartar a una persona hacia aquellas... a ese estilo de vida de santificación, hombre, eso es un despliegue de gracia del Señor y poder tremendos, ¿sí? Por eso es que hay gente, por ejemplo, que se iba a tatuar y ya no se tatúa, se dejaba el pelo largo como especie de asociándose con una identidad y ya no lo hace. Se desmarcan de esas cosas que en algún momento daban forma a su identidad, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Dice, y convertí sus montes, cuando Edom dijere, mire, ese es Esaú, cuando Edom dijere en el 4, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, como Edom por alguna razón siempre se levantó alevosamente contra Israel, Esaú se levantó siempre alevosamente contra Israel, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Es una cosa, unas palabras tremendas, ¿sí? Y en efecto, proféticamente esto se cumplió pues con una precisión matemática. Y les llamarán territorio de impiedad. De hecho, por ejemplo, Edom como pueblo, como identidad, se perdió entre las naciones. Ya no hay un pueblo que se llame Edom, que en los tiempos estos sí lo había. Ahora ya no hay. Usted mira el mapa de Oriente y ya no encuentra esa locación. No encuentra fronteras ni nada que tenga ese nombre. De ese nivel es, digamos, la posición que Dios asumió contra ese pueblo. Mire. Dice, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Pues es importante recalcar lo siguiente, la historia de este pueblo es de completa enemistad contra Dios, ¿sí? Por ejemplo, los de Edom se aprovecharon cuando los asirios golpearon a Israel y cuando los babilonios también los golpearon, también se aprovecharon. Sí, aprovecharon y, digamos, remataron en su condición a Israel. O sea, no se portó bien, ¿sí? Pero por eso dice, Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces, el tema es, la primera disputa, concluyámosla allí, iremos viendo una por una, digamos, es que Israel no agradece el ser amado por Dios, el ser tratado con especialidad, el que el Señor se haya inclinado por él. No agradece el llamado que el Señor les habla a ustedes, ¿estamos de acuerdo? No agradece la convocatoria, no agradece la participación de la verdad, no agradece la manifestación del Dios vivo en su vida. Podemos ir, digamos, ahí dejando unos criterios. Todo eso ha pasado de una forma y una aplicación distinta con nosotros. Es decir, nosotros el Señor nos llamó, nos miró con misericordia, ¿sí? Nos dijo, voy a levantar un ministerio que alcance a estas personas, que les haga conocer la verdad, que pasen de muerte a vida, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados, ¿sí?
Esa especialidad, quisiera cerrar con esto, se ve, por ejemplo, en el caso de Pablo, que él parece ser que en algunos casos tenía muy claro dónde ir. Es decir, termino aquí, digamos, en Chipre y me voy quizá para Tesalónica o Galacia o X o Y ciudad. Pero hay momentos donde el Señor mismo se le muestra. Mire esto. Esa especialidad. Mire, vamos a mirar. El ministerio de Pablo fue levantado para eso. Veamos. Pasa a Macedonia y ayúdanos, dice. ¿Sí? Sí, está en Hechos 16:9, ¿sí? Para darles una idea. Mire el itinerario más o menos del apóstol Pablo en lo que se entiende que es uno de sus viajes misioneros. En el 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Eso es algo interesante de las Escrituras. ¿Sí? Les fue prohibido por el Espíritu Santo. O sea, en la sapiencia de Dios, plena sapiencia, omnisapiencia o omnisciencia de Él dice, allí no. ¿Quién se pone a alegar sobre eso? ¿Estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, uno debe disponerse a hablarle a todos, pero solo Dios sabe quién va a tener oídos, a quién el respaldo de Dios le va a ayudar para que preste atención, ¿estamos de acuerdo? Y escuche. Esto es complejo. Continuemos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sí? Ojo, esto es importante y tiene que ver con ustedes y conmigo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.